datos que se recolectan cada semana y son posteriormente publicados. Entonces, para el primer trimestre de este año, ¿qué teníamos en Colombia? Teníamos que 1.579 casos de intoxicados por alguna sustancia química. De estos, 7.776 tenían intoxicación por caso suicida y de estos 8.000 tuvieron un caso de intento de suicidio con un mecanismo de intoxicación. Viendo más en grupos específicos, podemos ver que el grupo que nos interesa cumple una gran parte. Podemos ver que pacientes menores de 18 años cumplieron un 37.4%, es decir, que más de un tercio de la población que presentaba una intoxicación en el primer trimestre del año 2021 en Colombia ha sido un paciente menor de 18 años y que la población de menores de 5 años es del 18.9%. Adicionalmente, podemos ver que las principales intoxicaciones se vieron en el hogar y que se vio principalmente en hombres. ¿Cuáles fueron las principales sustancias y qué tipos de medidas se vieron? Se vio que principalmente los medicamentos y los plaguicidas comportan la mayor parte de los casos y sobre todo en intentos suicidas, mientras que en las sustancias químicas por accidente o por equivocación fue por sustancias psicoactivas. Si lo comparamos con otras partes del mundo, este es el reporte de US Poison Control Center del 2019. No hay del año pasado o de este año, ya que por la pandemia actual, corresponde a que 2.148.141 pacientes tuvieron exposición a algún tipo de tóxico. En esto se refirieron que había un caso cada 15 segundos y se vio durante los 50 estados. Y, como podemos ver, predominó la edad que nos compete hoy, que son pacientes menores a 5 años. Ahora bien, ¿cuáles fueron las principales causas de intoxicación o cuáles son las principales causas de intoxicación o productos que consumen los niños? La primera van a ser cosméticos y sustancias de la casa, como de productos personales. El segundo van a ser sustancias de limpieza y por último, agentes tópicos. ¿Qué sustancias van a ser principalmente más tóxicas en la población pediátrica? Vamos a ver que el alcohol es una de las principales sustancias y además no solamente va a ser el alcohol etílico de consumo normal, sino puede ser el mismo alcohol de limpieza, ya que este forma parte de los productos de limpieza y pues de la indumentaria normal de la casa. Adicionalmente, los agentes cáusticos, los saborizantes, los hidrocarburos, los químicos industriales, los productos para uñas y los pesticidas. En términos de medicamentos, vamos a saber que los antidepresivos y los antipsicóticos van a tener una mayor probabilidad de toxicidad en la población pediátrica, los antimaláricos, los agentes cardiovasculares, los opioides y los hipoglicémicos. Vamos a ver entonces unas pequeñas casas de intoxicación y abuso donde se puede sospechar que hay abuso detrás de las intoxicaciones. Podemos ver en intoxicaciones alimenticias, como es un exceso de agua en un paciente que presente constantes casos de hiponatremia. Vamos a ver que van a ser pacientes que van a presentar con convulsiones, alteraciones del estado de conciencia y van a ser bastante repetidas y sin ninguna causa aparente. Ahí se puede sospechar que los padres le están dando mucha agua a los pacientes y esto va a generar una constante intoxicación. Otra posible de estas intoxicaciones de abuso o alimentarias que podemos ver en los pacientes pediátricos es la sal. Acá los pacientes van a presentar con episodios de diarrea recurrentes y episodios de émesis recurrentes, los cuales no van a poder ser diagnosticados como algo viral o como un agente infeccioso y pasa a ser una constante diarrea, lo que nos puede ayudar a sospechar que podría ser por sal. Otro afecto que nos puede dar intoxicación y abuso, y teniendo en cuenta la condición actual en Colombia, sobre la masiva migración venezolana, son sustancias psicoactivas. Se han visto muchos reportes de que esta gente que los migrantes están drogando o pues están usando sustancias psicoactivas en sus hijos para que estos no pasen hambre y esto se ha visto en intoxicaciones frecuentemente, con las intoxicaciones y el abuso. Vamos a revisar un poco de los toxíndromes. Hay 6 toxíndromes principales, 3 nos van a dar supresión del estado de la conciencia
y 3 nos van a estimular el estado de la conciencia. El primero que vamos a ver es el síndrome colinérgico. En este vamos a ver que la presión arterial está disminuida, la frecuencia cardíaca está disminuida, la frecuencia respiratoria está aumentada y la temperatura está disminuida. Como podemos ver, el estado mental puede estar normal o deprimido, se va a caracterizar por miosis, va a haber un aumento del peristaltismo, va a haber una ausencia de la sudoración va a estar aumentada y va a haber salivación, lagrimación, diarrea, broncorrea y fasciculaciones. ¿Cómo nos podemos recordar de este síndrome? Podemos recordarnos por la memotecnia, todo se le escurre. ¿Por qué? Porque como podemos ver, todas las posibles como fluidos del cuerpo van a estar aumentados en estos pacientes. Va a estar salivando, va a tener lagrimeo, va a tener diarrea, va a tener broncorrea y se puede también comparar con el hombre poco perfecto, ya que está totalmente pues sucio. El segundo síndrome que vamos a ver es el toxíndrome anticolinérgico. Este va a estar con la presión arterial aumentada, la frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia respiratoria aumentada y la temperatura aumentada. Vamos a ver que pues, el estado mental va a presentar delirio o agitación, el tamaño de la pila va a ser midriática, va a haber una disminución o ausencia del peristantismo, no va a estar sudando, va a haber mucosas secas, retención uriaria y piel roja. La memotecnia para este es pues la persona que está seca, no la persona que está mojada, o el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque este no va a tener sustancias desagradables en los cuerpos, va a tener los ojos grandes y va a estar muy activo. Es como la forma, una memotecnia para comparar el colinérgico con el anticolinérgico. El síndrome opioide va a ser el otro síndrome que va a ser de los depresores del estado de conciencia. En esto vamos a ver que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura van a estar totalmente disminuidas. Vamos a ver que se va a ver asociado a miosis, va a haber un aumento, va a haber una ausencia del peristaltismo, va a haber una sudoración aumentada normal y va a haber hiporreflexia y palidez. Estas dos cosas, principalmente el peristaltismo disminuido y la hiporreflexia, van a ser lo que nos ayuda a sospechar entre los tres síndromes que van a llegar con depresión del estado de conciencia en el paciente que tiene un síndrome opioide. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en el colinérgico, va a tener mucha diarrea y acá, por lo contrario, no va a tener movimientos o no va a tener casi peristaltismo. El segundo va a ser el síndrome hipnótico sedante, también va a ser un depresor del estado de la conciencia, va a ser que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial van a estar disminuidas, mientras que la temperatura puede estar tanto normal como disminuida. Esta pupila puede estar miótica o normal, el peristaltismo puede estar disminuido o ausente, la sudoración puede estar normal y ausente, y acá se va a asociar a hiporreflexia y palidez. Con el síndrome hipnótico sedante es muy importante tener claros los antecedentes de los pacientes, ya que se pueden dar, pues ahorita profundizar más, pero por medicamentos antipsicóticos. Y por último tenemos el toxíndrome simpático mimético, donde vamos a ver que la presión arterial está aumentada, la frecuencia cardíaca está aumentada, la frecuencia respiratoria y la temperatura va a estar aumentada. Podemos ver que se va a asociar a agitación, a midriasis, pues el peristaltismo va a estar normal o disminuido. Vamos a ver que va a presentar sudoración normal o disminuida y se va a asociar a temblor y convulsiones. Adicionalmente, no está en la lista de la guía de toxicología colombiana, pero también se encuentran el síndrome serotoninérgico, si el síndrome serotoninérgico, cual se asocia a medicamentos como recaptadores de la serotonina, y vamos a ver un patrón similar a los que vemos con aumento del estado de la conciencia. ¿Qué medicamentos van a estar asociados? En el anticolinérgico, cocaína, anfetaminas, alcaloides de ergot y adrenalina. En los sedantes podemos ver que está el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos y el etanol. En los opioides, morfina, heroína y similares. En el colinérgico vamos a ver que va a haber organofosforados, carbamazepinas. En el anticolinérgico, escopolamina, atropina. En el serotoninérgico, inhibidores de los recaptadores de la serotonina, el litio y tripiantes. Las alteraciones por sistema. Vamos a ver un poco de cómo cada toxíndrome los tóxicos pueden afectar los diferentes sistemas del cuerpo. El primero que vamos a ver es la neurotoxicidad. En la neurotoxicidad vamos a ver que hay dos mecanismos. Puede haber neuroinhibición o neuroexcitación. En el mecanismo de neuroinhibición pueden haber dos formas. Puede haber un efecto directo o un efecto indirecto. El efecto directo van a ser las benzodiazepinas, los barbitúricos, los anticolinérgicos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que van a afectar directamente el cerebro, o podemos tener un agente indirecto,
que pues su principal o su mecanismo de acción, o le llamen el medicamento, va a ser afectar otra parte del cuerpo, pero que posteriormente también pueden afectar el cerebro, como los antiarrítmicos, los antihipertensivos y la insulina. De los neuroexcitadores vamos a tener los anticolinérgicos, los simpaticomiméticos, el litio, el ASA y los hipoglicemiantes, entre otros. ¿Qué mecanismos de acción vamos a ver en la neurotoxicidad? El primero va a ser la interacción con el receptor, para alterar la conducción de la membrana, sea con los receptores GABA o beta-adrenérgico o los receptores de los canales de sodio o potasio que afectan el potencial de acción. Podemos ver que hay una lesión mitocondrial, una lesión más interna de las neuronas, o que puede haber una alteración en la síntesis y liberación y recaptación y degradación de los diferentes neurotransmisores. Ahora bien, vamos a ver la cardiotoxicidad. Para poder entender la cardiotoxicidad tenemos que repasar un poco de la fisiología cardíaca, principalmente el potencial de acción. Si recordamos, pues va a empezar con una fase 0, la cual va a ser la apertura rápida de los canales de sodio, donde se va a despolarizar la membrana. En el pico 1 vamos a ver que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de calcio. Como los canales de calcio son de acción lenta, vamos a ver una meseta y posteriormente se van a abrir los canales de potasio y la bomba TPasa, las cuales van a hacer el intercambio y se va a repolarizar la membrana. ¿Qué alteraciones vamos a ver? Si vemos que hay un bloqueo de los canales de sodio, se va a aumentar, va a demorarse más en empezar el potencial de acción y eso se va a traducir en una amplitud del QRS. Si vemos un bloqueo de los canales de potasio, por ejemplo, vamos a ver que se va a demorar más en repolarizarse la membrana y se nos va a traducir entonces en un aumento del segmento QRST y un aumento de la onda P. ¿Cómo vamos a verlos en los pacientes pediátricos? Pues en los pacientes pediátricos no es como los adultos, donde hay unos valores específicos, sino estos van a depender de la edad. Entonces, pues toca mirar los índices de cada edad y ver la edad de nuestro paciente y ver si este está alterado según las diferencias en estas tablas. Como podemos ver, en el QRS es bastante variable, mientras que en el segmento de QT vamos a ver una diferencia entre los niños de 1 a 15 años, a los adolescentes que ya tengan más de 15 años, que ya van a tener los valores normales del adulto. Adicionalmente, vamos a ver pues unas pequeñas alteraciones, como un aumento de la duración de la onda P, la vamos a ver en los bloqueadores de canales de sodio y en los bloqueadores de canales de potasio. Un segmento PR prolongado se va a ver en beta bloqueadores, en bloqueadores de canales de calcio e inhibidores de la colinesterasa. El segmento PR acortado lo vamos a ver en los digitales, el QR estrecho lo vamos a ver en bloqueadores de canales de sodio, una alteración en el punto J o en el segmento ST se puede elevar por consumo de vasoconstrictores como la cocaína. El QR corto nos va a asociarse a digitales, el QT largo se va a asociar a inhibidores de la colinesterasa, amiodarona, macrólidos, quinolonas, y el patrón de Burgada se va a ver por bloqueadores del canal de sodio. ¿Cómo vamos a manejar esto? Si vemos que sospechamos que nuestro paciente está intoxicado por un bloqueador de canal de sodio, vamos a darle bicarbonato de sodio para entrar más sodio a la sangre. Principalmente vamos a usar el bicarbonato de sodio, no solución salina, ya que la solución salina nos puede generar hipercloremia y eso puede ser perjudicial para el paciente. Entonces se va a infundir por intravenosa 1 a 2.000 equivalentes de bicarbonato de sodio por kilo y se tiene que pasar en 10 minutos. Para los inhibidores de canales de potasio, se necesita que otro ion entre a la célula en vez del potasio, en este caso el magnesio. Entonces vamos a dar sulfato de magnesio, se va a dar 2 miligramos por kilogramo IV y se tiene que pasar rápido entre 30 a 60 segundos en población pediátrica. Bueno, ya entrando a la parte de hepatotoxicidad, tenemos que decir que el hepatocito es la célula diana habitual del efecto tóxico de los medicamentos sobre el hígado, siendo pues la hepatitis aguda ictérica o anictérica la forma de presentación más frecuente de la hepatotoxicidad y puede alcanzar hasta el 90% de los casos. Sin embargo, cualquier célula parenquimatosa o no parenquimatosa del hígado puede resultar dañada de forma aislada o combinada, entonces se puede simular o confundir con cualquier otro tipo de patología hepática. Entonces, dependiendo el tipo de lesión y a qué célula va a ir, vamos a tener ciertas patologías. Si la lesión está en los hepatocitos, pues vamos a poder producir una hepatitis aguda o crónica, una esteatosis. Si el daño es en los colangecitos,
podemos tener una aparición de colangitis aguda o crónica, o más raramente una colangitis esclerosante. Si la toxicidad va sobre las células endoteliales, vamos a causar una enfermedad venoclusiva hepática, y si va a las células estrelladas o células de hito, puede causar una fibrosis hepática. Sigue, por favor. Entonces, dentro de la lesión hepática aguda, como ya les dije, es la más frecuente, y definimos aguda, que se presenta en menos de 3 meses. Entonces tenemos la lesión hepatocelular y la lesión colestásica. La primera, la lesión hepatocelular citolítica citotóxica, se va a caracterizar por un incremento aislado del ALT mayor del doble del límite superior de la normalidad. Los síntomas suelen ser inespecíficos, que se va a confundir simulando pues una hepatitis viral aguda, y es la forma de hepatotoxicidad más frecuente en la intoxicación. Si hacemos una biopsia hepática, lo que podemos ver es una necrosis de predominio centrolobulillar, y en ocasiones puede ser fulminante, con una mortalidad que alcanza hasta el 90% de muertes, pues en pacientes que no reciban un trasplante hepático. La segunda lesión, que es la lesión colestásica, se va a manifestar por un incremento aislado de la fosfatasa alcalina, que va a ser mayor del doble del límite superior de la normalidad. Y hay dos tipos: la colestasis blanda y la colestásica o variedad hepatocanalicular. Y sí. En cuanto ya al diagnóstico de los pacientes intoxicados, tenemos que mencionar que cualquier tóxico puede producir casi cualquier tipo de signo o síntoma, y por lo general no va a ser posible establecer la sustancia o el tóxico que se ha ingerido sin hacer una historia clínica o un examen físico completo. Entonces, por lo cual debemos iniciar con una anamnesis detallada, que debemos hacer énfasis en qué tipo de sustancia ingirió, en la dosis, en el tiempo de exposición, el tiempo que lo consumió, y en el tiempo en el que llega a consultar, porque esto va a ser importante para el uso o el manejo de las intoxicaciones. La vía de intoxicación: qué sustancias hay en el lugar que pueda haber consumido el niño, y de qué tipo fue, si fue accidente, si fue autoinfligido o de tipo abuso. Ya como tal, al abordaje o la aproximación del paciente abordado, cuando tenemos un paciente pediátrico intoxicado, lo vamos a sospechar mediante como lo que nos presente: si tiene cambios en el comportamiento, distonías, vómito, sudor extraño, alteraciones de la conciencia, depresión respiratoria, quemaduras de las mucosas, arritmias o alucinaciones, pues bueno, vamos a sospechar que el paciente está intoxicado, y la prioridad inicial va a ser identificar precozmente aquellos pacientes que van a requerir una atención inmediata. Para esto, pues nos vamos a basar en el triángulo de evaluación pediátrica, que incluye la apariencia, la respiración y la circulación. Entonces, cualquier niño que esté expuesto a una sustancia tóxica con un triángulo que tenga alguna alteración, vamos a decir que está inestable, y vamos a priorizarlo con un abordaje ABCDE. Sigue, por favor. Cuando tenemos este tipo de paciente, en esta tabla ya podemos ver como tal el ABCDE, en donde la vía aérea, que vamos a hacer: abrir la vía aérea, evaluar si hay una necesidad de intubación, especialmente pues si hay depresión neurológica o signos de afectación respiratoria alta por cáusticos o gases irritantes. En la respiración vamos a iniciar el soporte respiratorio. La circulación: establecer el acceso vascular e iniciar la fluidoterapia. Si hay shock, pues iniciamos con 20 mililitros por kilogramo, y detectar y tratar las arritmias. En la parte neurológica, pues ya administrar el oxígeno, detectar y tratar la hipoglucemia, porque pues no van a ser factores protectores en estos casos. Y la exposición, pues detectar y tratar la hiper o hipotermia, iniciar la decontaminación externa, esto ya lo vamos a abordar un poco más adelante, y pues de tratamiento urgente las lesiones externas concomitantes que vengan los niños. Sí. Entonces, no todos los niños van a llegar de esta forma, de forma inestable, sino que de hecho pues la mayoría de los niños van a llegar, en caso de ingestas no intencionadas, sobre todo, van a estar estables. Entonces, en estos niños también es importante identificar los que se encuentran en una situación de riesgo. Para ello, pues vamos a basarnos en la anamnesis, la exploración física, para indagar los siguientes 3 puntos: el que presente signos o síntomas derivados de la intoxicación, los que hayan ingerido una sustancia potencialmente tóxica, a dosis tóxica o que sea desconocida, y los que hayan ingerido una sustancia que no podemos identificar. Sí. Entonces, todos estos niños en situación de riesgo
deben mantenerse bajo observación con un control de constantes vitales y el nivel de conciencia y además un acceso venoso. Acá tenemos que tener en cuenta dos definiciones, que es la One Pill Killers, en la que es un comprimido que alcanza una dosis letal para un niño de 10 kilogramos. Entonces encontramos el tramadol, la morfina, la hidromorfona y la glibenclamida. El 2-3 pill killers sería lo mismo, pero con 2 o 3 comprimidos de ese medicamento, pues alcanza la dosis letal para un niño de 10 kilogramos. Ahí como ejemplo tenemos la codeína, la carbamazepina y la cloroquina. Ya como tal, dentro de la descontaminación cutánea y ocular, pues si existe un contacto de un tóxico a través de la piel o los ojos, lo primero que vamos a hacer pues, es realizar cuanto antes la descontaminación externa. Se va a hacer aplicando agua abundante durante 15 minutos. Pero si el tóxico implicado fue un cáustico o un agente corrosivo, la descontaminación es de emergencia y debe iniciarse en la primera fase de atención del paciente dentro de la BCD, lo que ya les había contado de un paciente inestable, y tiene que ser tanto cutánea como ocular. Y puede hacerse con agua o con un material que se llama difoterine, sin embargo no tengo claro si está disponible acá en Colombia. Si el tóxico además es un producto químico que tenga una toxicidad sistémica, debe realizarse un lavado de la piel con agua y jabón abundantes y también pues siguiendo normas adecuadas para la protección del personal que esté atendiendo al paciente, para pues no terminar también lesionado atendiendo al niño. Sigue, por favor. Y ahora sí, hablando como las medidas para disminuir la absorción o aumentar la excreción de los tóxicos, empezamos nombrando la descontaminación gastrointestinal, que va a incluir el uso de carbón activado y el lavado gástrico. Entonces decimos que la eficacia de esta descontaminación digestiva se va a determinar por su tiempo de aplicación temprana, por lo que pues se va a considerar que a partir de los 60 minutos de la ingesta la eficacia va a disminuir significativamente, aunque hay algunas excepciones como los fármacos que vienen en liberación lenta o tienen acción anticolinérgica, pues van a poder alargar este periodo de eficiencia, pero pues 60 minutos decimos que es como el punto corte para usar este tipo de manejo. Entonces, pues, como la ventana terapéutica es muy corta y el tiempo transcurrido entre la ingesta y la atención es muy prolongado, pues se tiene que hacer énfasis en la asistencia prehospitalaria, ya que pues si está en esta ventana puede generar un mejor desenlace si se aplica pues la atención inicial con alguno de estos. Y de igual forma, en el triage, pues se tienen que priorizar y pues así intentar que el número de pacientes que se encuentren en tiempo de ventana terapéutica pues puedan tener este tipo de manejo. Pues ya habiendo dicho esto, la descontaminación está indicada solo si primero se trata de una verdadera intoxicación por una sustancia recuperable, han transcurrido menos de 2 horas, preferiblemente una, tras la ingesta, y en situaciones de peristaltismo, como coma, tóxicos que lentes del tracto gastrointestinal, circulación enterohepático que formen conglomeraciones gástricas, pues se puede llevar este intervalo de tiempo hasta 6 horas. No hay riesgo de aspiración o se solventa mediante el aislamiento de la vía aérea y que no existan contraindicaciones para realizarlas. El uso de carbón activado pues va a ser la técnica de descontaminación digestiva de elección, siempre y cuando la sustancia sea absorbible por este. Entonces nos vamos a ayudar del acrónimo FAILS, el cual nos va a recordar las sustancias con nula o baja absorción por el carbón activado. Entonces aquellas en las que esta va a fallar. Entonces la P va a corresponder a pesticidas, la H a hidrocarburos, la A a ácidos, álcalis, alcoholes, la I a hierro y otros metales, la L a litio, la S de disolventes. Entonces se va a administrar preferiblemente en la primera hora tras la ingesta a una dosis de 0,5 gramos kilo en niños y 1 gramo en adultos por vía oral. Esto va a ser una dosis máxima de 25 gramos en menores de 14 años y en mayores de esta edad pues va a ser una dosis máxima de 50 gramos. Esto lo podemos administrar mezclado con frutas, con consumo de frutas, agua, bebidas de cola o incluso chocolate, pero que sea sin leche. ¿En qué momentos va a estar contraindicada pues, el uso de carbón activado? Cuando la vía aérea no esté protegida o el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia, una obstrucción, riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal, o que haya tenido una ingesta de cáusticos e hidrocarburos. También hay que tener en cuenta los efectos adversos que podemos encontrar en estos pacientes, que son el estreñimiento, el hilio paralítico, las heces melénicas y las náuseas. En cuanto al lavado gástrico, decimos que es un
que debe ser usado de manera excepcional y solo debe considerarse cuando la cantidad de tóxico ingerido a la hora previa, en la hora previa, perdón, sea potencialmente peligroso para la vida y la sustancia no sea absorbible por el carbón activado. Incluso las recomendaciones internacionales son mucho más restrictivas y la Asociación Europea y Americana de Toxicología Clínica dice y cita esto, que en la rara situación en la que la realización de un lavado gástrico puede parecer adecuada, el clínico debería administrar carbón activado o aplicar medidas de soporte y monitorización en lugar de realizar pues, el lavado gástrico. En cuanto al lavado intestinal, tiene indicaciones muy concretas, que sea intoxicación grave por sustancias no absorbibles por el carbón activado, otras recordamos, FeIL, hierro, litio, potasio incluso, intoxicación por sustancias de liberación retardado con cubierta entérica si han transcurrido más de 2 horas, o ingesta de parches de medicación. Va a estar contraindicado el uso del lavado gastrointestinal cuando haya un compromiso respiratorio, una vía aérea no protegida, la inestabilidad hemodinámica, obstrucción, perforación o hemorragia gastrointestinal. ¿Cómo lo vamos a pasar en el lactante y el niño pequeño? Pues generalmente va a ser pues necesaria la colocación de una sonda nasogástrica y se va a administrar la solución de polietilenglicol a un ritmo de 200 a 500 mililitros hora hasta que el líquido evacuado vaya a ser claro. En mayores de 6 años se va a hacer a un ritmo de 1000 mililitros hora y en una adolescente de 1500 a 2000 mililitros hora. Pues en cuanto ya a los antídotos, estos son indicados en casos muy seleccionados y se usan casi en menos del 4% de las consultas por sospecha de intoxicación en urgencias. También pues por lo que ya les había comentado primero, que pues muchas veces no se logra identificar el agente causal. El antídoto más utilizado en pediatría va a ser la N-acetilcisteína, pues por las intoxicaciones por acetaminofén. Y aquí les dejo un cuadro en donde vamos a recordar los tóxicos y sus antídotos respectivos. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco del tratamiento extracorpóreo. Esta gráfica nos va a dar unos pasos específicos para el tratamiento extracorpóreo, ya que tiene unas indicaciones muy específicas y muy especiales. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo este tóxico nos puede generar una seria morbilidad o mortalidad. Si la respuesta es no, no vamos a usar la terapia extracorpórea. Si la respuesta es sí, nos tenemos que preguntar la siguiente pregunta. ¿Puede el tóxico ser prevenido o reversado por un antídoto? Si la respuesta es no, tenemos que seguir preguntándonos, y si la respuesta es sí, no se va a hacer terapia extracorpórea. Después nos toca preguntarnos si el tóxico puede ser minimizado o tratado por otro tipo de eliminación. Si la respuesta es sí, no hacemos medidas extracorpóreas, y si la respuesta es no, tenemos que ir a evaluar la bioquímica de la sustancia. Para evaluar la bioquímica de la sustancia vamos a usar los criterios STRIP, que los vamos a ir viendo según lo que vamos acá. Entonces, la primera es que si el tóxico va a tener una clearance de menor a 4 mililitros minuto por kilogramo. Si la respuesta es que sí, pues no va a cumplir los criterios STRIP y no podemos hacer medidas extracorpóreas. Lo siguiente que nos vamos a tener que preguntar es que si el volumen de distribución está entre 1 y 2 litros por kilogramo, es mayor a 1 o 2 litros por kilogramo. Si la respuesta es que sí, no va a cumplir los criterios STRIP y no vamos a cumplir la terapia extracorpórea. La siguiente pregunta que nos vamos a preguntar sobre la bioquímica de la molécula va a ser la unión a proteínas. Si la unión de proteínas es mayor al 95%, vamos a tener que hacer un cambio de plasma, mientras que si la proteína tiene una proteína si el tóxico tiene una proteína entre 80 y 95%, vamos a tener que hacer hemoperfusión. Si esto está por debajo de 80, vamos a tener que ir a evaluar el peso molecular. Si el peso molecular está por debajo de 15.000 Daltons, vamos a usar una hemodiálisis de alto flujo. Si necesitamos evaluar que está entre 15.000 y 20.000, vamos a ir a hemofiltración. Si está por encima entre 25.000 y 50.000, vamos a usar hemodiálisis o hemoperfusión. Y si este se encuentra por encima de 50.000 Daltons, tenemos que hacer un cambio de plasma terapéutico.
Acá vamos a ver unos de los principales medicamentos que publicó el grupo STRIP con sus diferentes pues, puntos bioquímicos que estábamos hablando, con los diferentes criterios, con su biohabilidad, con su unión a proteínas, con su vida plasmática, si tiene un metabolismo alto y si su volumen de distribución. Y acá tenemos pues, la moxifafirina, el Fexopen, el Mimelopen, tenemos también que faltan acá el alcohol, el ASA, el litio y pues muchos medicamentos. Eso siendo todo, muchas gracias y si hay alguna pregunta. Muchas gracias a los estudiantes que me invitaron a ser parte de la tutoría de esta charla. Felicitarlos, una charla muy actualizada con los puntos exactos que se están tratando en la actualidad de toxicología. No sé si alguno pronto tenga, algún estudiante o algo tenga alguna pregunta. Doc, en el chat hay una. Bueno, en el caso de la intoxicación por acetaminofén, no sé a qué te refieres, porque pues digamos que ahí ya entraríamos a hablar de cada medicamento y pues digamos que no es el interés de la charla, sino dar pautas de manejo general del paciente intoxicado, porque digamos ya el manejo específico de la intoxicación por acetaminofén pues depende del mecanismo de acción. En este caso, pues el antídoto es la N-acetilcisteína, que viene en 2 presentaciones. Una presentación es oral, en sobres de 200 y 600 miligramos, y las otras son ampollas de 300 miligramos. Dependemos de la disponibilidad pues, de cada sitio de trabajo. Hay un tratamiento que va por 72 horas, que es la vía oral, y la vía endovenosa hay protocolos de 20 y de 21 horas. Para población pediátrica, la misma dosis que en población adulta, solo cambia la concentración de los líquidos. Gracias a mis compañeros. Y sí, doctora, yo tengo una pregunta. Algunos estudios y pues algunos grupos de estudio, más que todo latinoamericanos y algunos europeos, han hecho experimentos con la zeolita cliptonolita, o algo así. Ese término, el segundo término no me lo sé bien. Pero quisiera saber, desde su experiencia y desde lo que usted sabe, ¿cuál es el futuro como tal de esa molécula? Realmente, Juan, la desconozco. No sé con qué fin la usan, ¿sabes? Sí, doctora, pues de lo que he leído, sirve como un quelante, pero solo he leído, digamos, como los reviews que salen por ahí, que sirve como quelante, suministra electrolitos, atrapa como tal metales pesados, Okay. atrapa también, se ha visto que también atrapa la urea, pero no, doctora, la verdad no sé. Ok, bueno, digamos que si su mecanismo de acción es un quelante, lo que hacen esas sustancias es que se unen a los metales pesados y es como formar un kilomicrón. Solamente captura la sustancia y se elimina por vía urinaria, que es lo que actualmente hacemos con metales pesados. Digamos que en metales pesados, como lo hablaron ahorita, no tiene ninguna indicación hacer lavado gástrico en administración de carbón activado. Y el tratamiento, como todo en toxicología, lo que nosotros hacemos, uno es medidas de descontaminación con el fin de evitar que los tóxicos o los xenobióticos lleguen a las células diana, y otro es aumentar la eliminación. ¿Cómo hacemos eso? Hay algunas sustancias que son hemodializables, hemoperfundibles, otras que
como los barbitúricos y el ASA, se benefician de alcalinizar la orina, hacer un buffer urinario, y hay otros como los quelantes que lo que hacen es capturar la sustancia y aumentar la eliminación vía renal. Pero realmente no conozco la sustancia, pero si habla, su mecanismo de acción es un quelante, habla exclusivamente para metales pesados, pero actualmente no se están usando. Los que estamos usando dependemos, digamos, del metal pesado del cual estemos hablando. Hay unos que se llaman el tiosulfato, hay otros que es el DDT, hay otros que podemos hablar específicamente de, por ejemplo, el plomo, otros que se utilizan para el mercurio, otros que se utilizan para el talio, pero digamos que las intoxicaciones por metales pesados no es de la cotidianidad, es más para pacientes de exposiciones laborales. Perfecto, doctora, mil gracias. Ok. Doc, otra pregunta más específica. Es que estuve revisando hace poco lo del tema de intoxicación por acetaminofén y yo Sí, tenía entendido pues que se usaba más que todo en la parte parenteral el protocolo de 20 horas, sí, señora. pero en pediatría descubrí que se utiliza más que todo el protocolo de 21 horas, pero yo tenía entendido que el de 21 horas tiende a generar más reacciones adversas. Entonces yo quería saber cómo o sea, por Regala, qué es necesario por favor. más el de 21 horas. Señora, ay, se me cayó Lucia. ¿Me escucha? Señora, entonces me dijiste que, perdóname, es que tuve con inconveniente, que en pediatría se utiliza más el protocolo de 20 horas. No, que pues yo tenía entendido que se usaba más que todo el de 20 horas por cuestión de que hay menos reacciones adversas. Sí, El de lo que 21. pasa es que el protocolo de 21 horas es un esquema endovenoso que utiliza el bolo de 150 miligramos por kilo, y eso se disuelve, bueno, dependiendo del peso. En el caso de pediatría, se disuelve en dextrosa y se pasan 1 hora. ¿Qué es lo que se ha visto? Que con la N-acetilcisteína en la primera hora es donde más se generan efectos adversos, dados por rash, prurito y dificultad respiratoria. ¿Cómo se trata eso? Pues dependiendo de la reacción de hipersensibilidad que tengamos. Si es leve, se puede manejar con antihistamínicos, y si pues ya es severa, podemos manejar corticoides o adrenalina, dependiendo de lo que haga, y se amplía o se duplica el tiempo de infusión de la mezcla. Pero ya es al gusto, digamos, de cada toxicólogo cómo lo utilizan. A mí personalmente me gusta más el de 21 horas. Ah, ok, sí, Pero el porque 20 es lo mismo, solo que no se utiliza el bolo. sí, sino que me pareció curioso que usaban, a pesar de que pues tiene más reacciones, que lo usaban en pediatría, que era como el que más se usa, el de 21. Sí, digamos que nosotros en el Hospital San José Centro por protocolo manejamos el de 21 horas. En el hospital infantil se utiliza el de 20. Ah, ok, listo. Gracias, doctor. Bueno, Entonces, pues si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño Kahoot. Tanto en el grupo del CEF como en el de Pigman del caso, por si acaso no se puede ver bien en la imagen. Y entonces, pues, si se quieren ir uniendo.
¿Alguien está teniendo como dificultad para conectarse o empezamos ya? Yo creo que iniciemos de una vez. Listo.
Bueno, muchas gracias por conectarse, por participar en el Kahoot. Y